Bueno, vamos a empezar con el estudio de Segunda de Reyes 18, que es el que nos compete en esta ocasión, Segunda de Reyes 18, ¿ya? Bueno, entonces vamos a leer un poquito unos versículos y vamos a ir dándoles un poquito el contexto. Vamos a ver. Entonces, tal vez, 18, ya, aquí estamos. Denme un segundo. Listo. A ver, entonces, Segunda de Reyes 18 empieza así, en el 18:1. Dice, fue en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, que Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, se convirtió en rey. Entonces, bueno, ahorita vamos otra vez a ver el tema de los reyes. Quiero compartirles para ver la cronología de lo que vamos a ver ahorita, de cómo estaban estos reyes. Aquí les comparto. Eh, ¿Qué nota? Aquí está. Sí, no sé si tal vez están viendo la cronología. Sí, sí se ve este video. Sí, ya, gracias. Entonces aquí podemos ver lo que hemos estado viendo, ¿no? De las anteriores semanas, de los reyes. Y ya estamos en el rey Oseas, en el reinado del norte, en Israel, que es justamente el último rey, Oseas, el último rey del reino del norte, ¿ya? Y en el tiempo que está reinando Oseas, va a reinar o sube al trono y Ezequías hijo de Acaz, ¿ya? Entonces estamos en ese año, más o menos por el 727 antes de Cristo, en el 727, más o menos alrededor de esa fecha estamos ubicados. Y en ese contexto, en esa fecha, Ezequías sube al trono, ¿sí? Ezequías es, pues, el famoso Ezequías, ¿no? Ya, entonces, vamos a ir viendo ahí. Ya, el Ezequías, nosotros tenemos algunas evidencias también acerca de la veracidad de la existencia de este rey. Por ejemplo, se han encontrado a excavaciones arqueológicas algunas piezas que nos hablan de la existencia de Ezequiel. Por ejemplo, hay un sello, el sello de Ezequiel, perdón, de Ezequías, del sello de Ezequías. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a compartir este sello para que lo vayamos viendo. Este es el sello de Ezequías, por ejemplo, miren. El sello de Ezequías. Entonces, aquí nosotros vemos unas inscripciones, ¿sí? En este sellito, miren, aquí se le ve como chiquito, es bien pequeñito. Era un sello como de esos que era para colocar cartas. Es un sello de arcilla, en donde se impregnaba o se plasmaba el anillo, podríamos decirlo, la inscripción que hacía referencia a ese rey. Entonces este sello se encontró en el 2000, bueno, 2015, 2019 se encontró, ¿sí? Y entonces ahí habla en este sello se menciona que era perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces se menciona en la descripción a Ezequías y es el sello del rey. Entonces, como para que vayamos viendo cómo hay evidencia arqueológica de la existencia de este rey Ezequías. También otra pieza importante que también se encuentra es, por ejemplo, en las prismas de arcilla del rey Sennacherib, que es un prisma así. El rey Sennacherib era el rey de Asiria, ¿no? El rey del imperio grandote que hemos visto, que era comparado a una potencia mundial en esas épocas y que este rey tenía este prisma de arcilla donde hacía sus anotaciones, ¿no? Las historias de este rey y todo lo que iba en relación a su reino. Y ahí también se menciona en alguna parte de los prismas del rey Sennacherib, se menciona a Ezequías, se lo menciona. Por ejemplo, se lo menciona como que el rey Sennacherib lo tenía como un pajarito enjaulado cuando van a sitiar a Jerusalén o cuando van a atacar a Jerusalén. Entonces se menciona a Ezequías de esa manera, ¿no? Como que lo tenían acorralado, por ejemplo, así, algo así. Eso era una manera. Entonces, estas evidencias arqueológicas
nos dan muestra de que existió este rey Ezequías. Hay bastante evidencia arqueológica, como ya vimos, del sello del rey, anotaciones en este prisma asirio, o sea, donde se le menciona a Ezequías. Muy bien. Y Ezequías también tiene que ver, el nombre de Ezequías, solo como para también tener el dato, el nombre de Ezequías viene de Hazac, que ya hemos escuchado en algunas ocasiones en alguna para allá. Hazac, ¿no? Que era como de ser fuerte, fortalecerse, hacer fuerza. Y Yahu, Hazac Yahu, y Yahu es como del nombre de Hashem, ¿no? El Yud Hei Vav Hei. Entonces, Hazak Yahu sería más o menos el nombre original de Ezequías, que tuvo variaciones del nombre, pero como en el original sería Hazak Yahu, y tendría que ver con el Señor fue fuerte o el Señor ha prevalecido, o sea, como denotando pues de la fuerza, sí, de la fortaleza, de la fuerza del Señor. Entonces tiene relación con el nombre de Ezequías. Muy bien. Ya, entonces, bueno, de esa parte un poquito más histórica, vamos a ver a los siguientes versículos. En el versículo 2 dice que Ezequías tenía 25 años cuando se convirtió en rey y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías, y él hizo lo que era agradable al Señor, tal como lo había hecho David su antepasado. Fue él quien abolió los lugares altos y quebró las imágenes y cortó las aceras, desmenuzó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos mismos días los israelitas le ofrecían sacrificios, y le llamó por nombre Nejustán. Bueno, ¿sí? Entonces de ahí vamos a ver algunas de las actividades que hizo este rey Ezequías. Él empezó a los 25 años, pero dice que hizo lo agradable a los ojos del Señor y le hace una comparación con el rey David. Sí, eso es algo muy bonito y que es primer rey que se le menciona de esta manera. De todos los reyes que hemos visto hasta ahora, que han sido varios, este es el primero el que se le menciona así. A muchos de los reyes se les dice que hicieron lo bueno y había como una condicionante que decía, el rey hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero no quitó los lugares altos, ¿se acuerdan? Había mucho de eso que veíamos en muchos de los reyes. Pero en este rey sí se menciona que él fue como David. Y justamente fue como David, o se lo compara a David, porque él sí quitó estos lugares. Y ahí vimos, ¿no? Quitó los lugares altos, las imágenes, las aceras. Entonces hizo una reforma por lo cual el deuteronomista, el autor de este libro de Reyes, lo compara con David, ¿sí? Dice que fue como David. Y ese era un estándar muy alto, o sea, era un honor muy alto ser como David. De hecho, solo a dos reyes se les menciona de esta manera, que fueron como David, a Ezequías y al rey Josías, unos años después, siglos después. Entonces, Ezequías fue el primero y luego otro será Josías. Entonces vemos ahí cómo Ezequías pues logró, o bueno, se le da esta comparación porque pues destruyó la idolatría, o sea, tuvo un celo por el Señor. Además buscó restaurar el templo. Incluso también vemos que organizó las fiestas, las citas. Se menciona como el organizador de la Pascua. En una Pascua también se menciona a Ezequías que la celebra. Y también principalmente por su confianza en Dios, que vamos a ver eso también, que él era destacado por eso, ¿no? O sea, se lo destaca, ya vamos a ver unos versículos más adelante, que van a destacar la confianza que tenía este Ezequías en Dios. Sí, entonces, eso para que lo veamos, ¿no? El primer rey que se le menciona con estas características, ¿no? Y además, bueno, para enfocarnos un poco en esta serpiente de cobre, solo para recordar, ¿no? O quién se acuerda, que Moisés en el desierto, cuando el pueblo murmuró en contra de Dios, el Señor envió unas serpientes para que, pues, como una reprensión al pueblo. Y cuando estas serpientes pues les mordían o les picaban bueno, mordían, se dice, mordían a las personas, morían. Entonces lo que el Señor mandó hacer era levantar una serpiente de cobre
Y esa serpiente que levantó Moisés en ese tiempo es la que ahorita estamos observando, mostrando. O sea, imagínense en cuántos años después aún seguía esta serpiente de cobre. Y a esta serpiente de cobre la estaban utilizando ahora como un amuleto. O sea, ya como ya la utilizaban de una manera, ya se olvidaron de que la salvación vino de Dios y que esta serpiente de cobre era solamente pues una herramienta, no era la que hacía el milagro, digamos, o los milagros o la sanación, sino que era una herramienta simple. Y se olvidaron de eso, se olvidaron de que Dios era el que sanaba y le estaban a la serpiente, le estaban, digamos, pues, llevando inciensos, ¿no? Le estaban ahí llevando pues, sus inciensos, ¿no? Como que fuera ese objeto el que hacía el milagro, ¿no? Entonces es muy, muy importante ver cómo, cómo cómo se puede hacer eso, ¿no? Cómo se puede tomar objetos o cosas como pensando que tienen en sí mismos un poder y se deja de ver a Dios, que fue quien mandó eso y él que era el que sanaba en última. Sí. Entonces, y entonces por eso es que ahorita Ezequías también va a romper eso. Y hay, de hecho, una palabra que usan ahí en el versículo, donde dice que, en el versículo 4 donde dice que él destruyó esa serpiente de bronce, la palabra es como desmenuzar. Es la misma palabra que se usó cuando Moisés destruyó el becerro de oro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando también Moisés bajó y vio que estaban haciendo estaban haciendo pues ahí bueno, adoraciones mediante ese becerro de oro, y Moisés destruyó, lo desmenuzó. Asimismo, es la misma palabra, o sea, hace lo mismo. Es como que una manera de comparar lo que hizo Moisés en ese tiempo con lo que está haciendo Ezequías en este tiempo. ¿Sí? Entonces, todo esto que hizo, pues le valió que él sea considerado como alguien igual a David. ¿Sí? Todas estos temas que hizo. Otra cosa importante es, por ejemplo, el tema de los postes de acera. En los comentarios que mencionan en unos estudios, se dice que estas aceras que hay dos maneras de entenderlas según se escriben en la Biblia, la acera. Acera en singular era el nombre de una diosa, ¿no? De la diosa Acera, que tiene que ver, y entonces cuando se escribe en singular la Acera en la Biblia, era como haciendo referencia al culto de esta diosa pagana, que era una diosa de la fertilidad de los cananeos, de ahí de la tierra de Canaán. Sí, y que vamos a ver que más adelante un rey Manasés toma estas estatuas y las mete dentro del templo de esta estatua de acera. Pero también otra forma que el comentario, este estudio que estaba leyendo, menciona que cuando se lo pone en plural, aceras, con ese, digamos, en plural, por así decir, en plural, no es tanto referencia a la diosa, a, mm, sino como a troncos de árboles o postes de madera que eran clavados junto a los altares. Y eran objetos que se usaban como para adornar el altar. O sea, era como, por ejemplo, bueno, hacía un altar, no a Dios, como ahí vimos que había muchos altares, muchos lugares altos, hacía un altar a Dios, digamos, al Dios que conocían ellos, ¿no es cierto? Hacían un Dios, o sea, hacían un altar para el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, digamos, pero a ese altar le colocaban además de estos postecitos o estos troncos de árboles, sí, que eran como adornos y que, claro, para ellos quizás era algo como común o natural que vieron en la tierra de Canaán y como que lo tomaron o lo asimilaron. Y no es que estaban diciendo, bueno, estoy adorando a Cera, a la diosa Cera, sino que colocaban esos troncos como para adornar un poco más el altar. Pero esto muestra de cómo mezclaron el culto de Dios con las costumbres paganas y populares que había en las naciones. Y entonces, aquí en esta parte había eso en Judá. O sea, en Judá lo que tenían era estas aceras, estos postecitos de estos tronquitos, como adornos en sus cultos, en sus altares, que para ellos era como adorar a Dios, pero vemos que traían esta mixtura de cosas, ¿no? Entonces eso también nos hace ver cómo Ezequías no toleró estas costumbres que se desviaban de la palabra, ¿sí? Aunque el pueblo, o sea, las veía quizás como algo normal o tradicional o bonito, el rey fue y las cortó porque pues sabía que
no eran agradables a Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo Ezequías tuvo este celo. Y no, o sea, buscó agradar a Dios primero, Ezequías, más que agradar al hombre. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Quizás el pueblo lo veía como algo común, cotidiano, popular, entre todo el pueblo popular, a la moda, digamos, como diríamos, y usaban como para encajar dentro de todo ese contexto. Pero vemos que no, nosotros no estamos llamados a encajar o a tener lo que esté popular, digamos, o lo que sea que todo el mundo hace, sino hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, me gustaría que alguien lea un versículo, Juan 15 18 al 19. Entonces voy a decirle a alguien que pueda leer. O alguien quiere leer, o si no, ya le pido a alguien. Es Juan 15 o sea, el Evangelio de Juan 15 18 y 19. Yo leo este ahorita. Gracias, Nita. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ya, Ya, muchas gracias, Anita. Sí, entonces aquí vemos cómo lo que quiero decir es que Ezequías hizo algo que quizás no era popular, o sea, no era, tuvo un coraje o sea, tuvo la valentía de determinación de quitar esta serpiente que quizás la tenían como algo muy importante en el pueblo, quitó estas aceras, estos lugares altos, que era algo que ya la gente lo hacía de manera común, cotidiana, que era tal vez algo muy, digamos, popular, sí, popular, pero él no, o sea, Ezequías no siguió esa corriente, ¿sí? No, él se hizo como de alguna manera puede haberse hecho más impopular, digamos, por estas acciones, ¿sí? Porque se fue en contra de lo que ya hacían históricamente muchos tiempos o lo que iban haciendo año tras año, pero a él no, a este Ezequías no le importó, digamos, ese valor sentimental, histórico que tenían estas cosas, estos objetos, como esta serpiente porque esto estaba alejando al pueblo de una adoración verdadera hacia Dios y tenía que ser destruido. Entonces ahí, pues quizás él se hizo un poco, digamos, aborrecible, bueno, en el sentido de impopular, ¿no? Y así también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Como lo que quiero comentar es que en ocasiones, pues, lo que nosotros hablemos, digamos, pues, va a ser impopular quizás entre nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestras familias incluso, pero es lo que debemos lo que debemos de hacer, ¿sí? En obediencia al Señor y además de eso es lo que a la final va a traer esa salvación, porque ya vimos lo que le pasó al pueblo del norte, a Israel, ¿no? A ellos en cambio, a ellos en cambio lo que les pasó es que sí fueron destruidos, fueron llevados al exilio, justamente por permitir todas estas cosas y no poner un freno. Entonces, a la final, estas cosas van a llevar a la destrucción, mientras que nosotros nos mantenemos firmes, mostrando la palabra y lo que el Señor nos ha mandado, a pesar de que no sea popular, a pesar de que nuestra familia nos rechacen, nuestros amigos nos rechacen, el trabajo nos rechacen, pues a la final eso es lo que da un testimonio, ¿sí? Y que Dios respalda. Entonces, eso con Ezequías, miren cómo él lo hizo, ¿no? Y en el versículo 5 vamos a ver cómo ahí mencionan que él tuvo mucha confianza en el Señor. Dice en el 5 en Hashem, en Dios, en el Señor, Dios de Israel, puso su confianza. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá que vinieron después de él, ni entre los que estuvieron antes que él. Entonces aquí vemos cómo este Ezequías lo destaca el autor de Segunda de Reyes, lo destaca por la confianza que puso en el Señor, ¿sí? Además dice que no hubo como él entre otros reyes de Judá, o sea, como decir, en confianza hacia el Señor, no hubo otro como este Ezequías. A Josías también le va a decir algo similar, una frase similar, pero en cambio a él le va a hacer más referencia en el tema de la red, de cómo tuvo, digamos, buscó restaurar la palabra del Señor, digamos, como que otro aspecto. Y en cambio en Ezequías se enfoca mucho en la confianza que tiene a Dios, tanto que le dice que no hubo como él en otros reyes. Ajá, sí.
Entonces vemos ahí que este Ezequías va a tener una gran confianza en el Señor. Y vamos a ver, bueno, varias cosas acerca de esto. Isaías 26:3, quisiera que alguien lea. Si alguien puede leer Isaías 26:3. Isaías Yo 26. leo este Vitán. Gracias, Nati. Dice, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverare, porque en ti ha confiado. Ujú, gracias, Nati. Amén. Ajá. Tenemos otro que me gustaría leer, Proverbios 29:25, que dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas del que confía en el Señor será exaltado. ¿Sí? Otro que quisiera que leamos es Salmo 27. Si alguien quiere leer Salmo 27, quiero leer unos 4 versículos sobre la confianza. Y, Yo, Estevita. gracias. Salmo 27. Estos confían en carros y en aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Muchas gracias. Y también, por ejemplo, Salmos 112:7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Entonces aquí solo quería leer varios versículos para recordar, traer a memoria estas promesas, ¿no? De cómo el Señor va a guardar en completa paz a quien persevera y confía en el Señor, que el mundo puede confiar en caballos, en carros, pero nosotros traemos a memoria a nuestro Dios. También que el temor del hombre pone lazo, pero quien confía en el Señor es exaltado. Y que pues también a pesar de las malas noticias, uno va a permanecer firme si está confiado en el Señor. Sí, entonces de esos versículos ahí los quería compartir. Y también quería mencionar algunas cosas sobre esto, sobre el tema de de la confianza. Creo que, bueno, mucho del capítulo que vamos a leer o que estamos leyendo habla de la confianza en el Señor. Entonces aquí yo quería comentar algunas cosas. Por ejemplo, que una persona, digamos, cuando no confía en Dios, cuando no está confiando, no confía en Dios, su estabilidad depende de las circunstancias. Cuando no confía en Dios, depende de las circunstancias. Depende de su economía, de su salud, de su trabajo, de sus propias fuerzas. Y si algo de esto cae o falla, pues todo se desmorona, ¿sí? Todo se desmorona. Pero cuando uno confía en Dios, ¿sí? Ya digamos, movemos o mudamos de ese fundamento, ese piso firme que tenemos en estas cosas que decíamos, como la economía, la salud, el trabajo, etcétera, y ya lo ponemos como al Señor, como nuestra roca firme, que no cambia y nunca cambia, ¿no? Que Él es todopoderoso, soberano y que está por encima de todas las cosas. Entonces, al poner a Él como nuestro fundamento de nuestra confianza, de que Él nos sostendrá, ya no, cambia la perspectiva de las cosas, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que vengan problemas, o cualquier problema que venga de cualquier tipo, ese problema no es más grande que Dios, ¿sí? Hay una frase bastante, que se la menciona bastante, ¿no? Que dice, ¿cómo es? No le cuentes, no le cuentes a Dios qué tan grandes son tus problemas, sino cuéntale a tus problemas qué tan grande es Dios. O sea, ¿qué quiero decir? Que si alguien coloca en perspectiva su problema y pone en la otra perspectiva, en la otra mano, a Dios, pues siempre Dios es mucho más grande. Siempre Dios es mucho, mucho más grande. O sea, de cualquier problema, cualquier circunstancia. Dios está por encima de eso, porque Él es todopoderoso, eh, creó todas las cosas, nos sustenta. Además, hay un versículo que ese siempre lo recuerdo, que es no, el que menciona que si Dios nos ha dado al Hijo, nos ha dado, digamos, se dio a Él como sacrificio, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? O sea, a veces uno puede tener esa falta de confianza, puede venir, ¿no? De en algún problema, en alguna circunstancia, si Dios proveerá. Pero sí, así dice la palabra. O sea, si ya nos ha dado al Hijo, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? O sea, ya el Señor lo hace, ¿sí?
Entonces, eso quería como traer la perspectiva que debemos tener cuando hay estos problemas, de ver a Dios que está por encima de todas las cosas y los problemas que podemos estar atravesando. Y eso nos va a ayudar también para no tener miedo en esas circunstancias, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando un niño está con su papá, se siente protegido, se siente fuerte, digamos, se siente, sí, cuidado. Entonces, cuando nosotros estamos con Dios, pues sabemos que nada, o sea, que nada nos puede pasar, porque nadie es más fuerte que Él, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también entonces esta confianza en Él también nos va a sostener, a pesar de que pasemos cosas dolorosas, difíciles, también tenemos una confianza en que ya el Señor sabe, o sea, ya el Señor nos ha salvado y ya sabemos que el resultado final de nuestras vidas está asegurado en sus manos, como ese versículo que dice que ya todo lo que le ha sido dado en su mano a nuestro Señor, todo lo que le ha sido dado en su mano, Él no lo pierde, sino que lo resucitará en el día final. Entonces el Señor no nos va a perder, o sea, no nos podemos escapar de sus manos, no nos podemos caer de sus manos, ni nos va a soltar tampoco, sino que ya todo lo que le ha sido dado en sus manos, Él lo resucitará en el día final, ¿sí? O también este versículo que es muy bonito también, que es Romanos 8:38 y 39. Quizás este alguien me quiera ayudar a leer. Romanos 8:38 y 39. Yo, Romanos 8. Josecito, Gracias, Anita. por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Anita. Entonces aquí también podemos ver que nada nos puede separar del Señor. Entonces, eso es, digamos, estos versículos quería que los leamos para recordar eso, ¿no? Esas promesas de que a pesar de cualquier circunstancia, nada nos separa de su amor, ninguna circunstancia, y Él está por encima de todo eso. Entonces, confiando en Él, pues nosotros estamos firmes, nos mantenemos firmes. Sí, ahora vamos a seguir con los otros versículos. En el versículo 6 dice, y como dice, en la Reina Valera, ¿cómo empieza en el 6? Ah, ya, porque siguió al Señor y no se apartó de en pos de él. Sí, ahí la palabra es como que estuvo pegado al Señor y se pegó al Señor, no se apartó de en pos de él, o sea, no se apartó atrás de él, sino que guardó sus mandamientos, los cuales el Señor mandó a Moisés. O sea, miren qué bonito, no Ezequías estuvo pegado al Señor, o sea, pegado así, pegadito, adherido así pegadito, no se apartó de atrás de él, o sea, cada paso atrás del Señor siempre, y guardó sus mandamientos, los cuales el Señor mandó a Moisés. Y así el Señor estuvo con él en todo lo que emprendió, tuvo éxito. Sí, ahí dice que en todo lo que emprendió tuvo éxito este Ezequías. Y además dice que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, en el versículo 7 al final. Entonces, vemos que la confianza de este Ezequías, pues le llevó a tomar estas acciones, ¿no? Él confiaba en el Señor y por ende, pues guardaba sus mandamientos, tenía éxito, dice, ya vamos a leer un poquito eso del tema del éxito, y además también se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, o sea, porque digamos, Acaz, el papá de Ezequías, había hecho pues pues se había subordinado, por así decirlo, al rey, al imperio Asiria, al imperio de Asiria. Pero este Ezequías, en cambio, dice, no, estas alianzas con pueblos paganos no pueden darse y se rebela, o sea, dice no. Y para hacer eso, imagínense, es como decirle no, o sea, no te voy a servir a una potencia mundial. Entonces, es una confianza muy grande que tenía este Ezequías para hacer esto. Porque si no, o sea, uno pues se amedrenta de ese gigante, exacto. Pero él no. Y eso también es importante. Aquí vemos cómo dice que él, todo lo que emprendió, tuvo éxito, Ezequías. Ahí la palabra de tener éxito es ese que hemos visto ya varias veces que tiene que ver con Sahal o Masquil. Algunos lo hemos escuchado. em, que es
más bien es más bien en relación a tener conciencia. Sí, conciencia. O sea, más bien ahí como podríamos leer es lo siguiente en el versículo 7. Dice, podríamos decir algo así, que el Señor estuvo con él y a donde quiera que él hacía o en todo lo que él emprendía, él operaba o actuaba con conciencia, o sea, con discernimiento, con conciencia, o sea, era consciente de las cosas. ¿Sí? Entonces, eso era lo que le llevaba igual justamente a tener, pues, a culminar todo bien, a tener éxito porque actuaba con la conciencia que venía de seguir la instrucción de Dios. Sí, entonces, este término de masquil ya lo hemos visto varias veces, en algunos salmos también se lo menciona, y tiene que ver con eso, de hacer conciencia. Entonces, esta palabra como diríamos, es como esa, eh, como una recompensa de aquellos, de quienes sujetan sus pensamientos o acciones y acciones a la voluntad de Dios. O sea, decir que cuando nosotros nos sometemos nuestros pensamientos, nuestras acciones a la voluntad de Dios, estamos actuando con conciencia. Sí, sí, nos da eso, al guiarnos por la palabra de Dios, estamos actuando con una lucidez especial que no tiene el resto del mundo eh, y que nosotros, por la gracia de Dios, lo podemos tener. O sea, esa conciencia de actuar según su voluntad de Dios nos da, o sea, nos da como una ventaja, por así decirlo, en todas las áreas de esta vida, el seguir la voluntad de Dios. Entonces vemos que Ezequías actuaba así, o sea, en lo militar, en lo político, en lo familiar, o sea, en todo, él no caminaba a ciegas, no caminaba a ciegas, sino que operaba con el entendimiento que viene de la palabra de Dios. Eso, por así decirlo. Entonces, nosotros debemos de hacer lo mismo. Cuando caminamos o actuamos y pensamos conforme a la palabra de Dios, estamos actuando con el entendimiento o con mucha conciencia para tomar buenas decisiones, ¿sí? En cambio, cuando no estamos siguiendo la palabra, pues ahí sí estamos caminando a ciegas. Ahí ya no somos conscientes de las cosas y pues pueden pasar muchas cosas que ya no tenemos control. Pero cuando actuamos conforme al Señor, pues sabemos que Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Por ejemplo, el Salmo 119, ¿no? 105, el versículo 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es muy, muy conocido este versículo. Si nosotros caminamos en su palabra, estamos yendo con la luz. Pero cuando no estamos caminando en su palabra, pues estamos a ciegas. Básicamente eso. Entonces, Ezequías lo que hacía era caminar conforme a la palabra de Dios, andar en sus mandamientos, y por eso es que él hacía todas las cosas con bastante discernimiento o conciencia. ¿Sí? Y vemos que justamente volviendo ya al tema de la confianza, o para, digamos, rematar este tema de la confianza no solo es un tema, un sentimiento abstracto, que ya lo vimos, bueno, a través de esta palabra de estas promesas, la tenemos como digamos en nuestra mente, pero que se lleva a ser evidente la confianza en Dios con acciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? Guardar los mandamientos. O sea, el guardar los mandamientos es precisamente llevar a cabo la confianza en Dios. Cualquiera, o sea, cualquiera puede decir yo confío en Dios, o sea, cualquiera no, dice yo confío en Dios, pero también esa confianza se ve cuando, digamos, nosotros actuamos conforme a la palabra a pesar de nuestra lógica humana. Porque nuestra lógica puede decir, no, es que aquí me sale mejor hacerlo como yo pienso y no como está escrito. Entonces ahí ya estamos poniendo no nuestra confianza en nosotros mismos, sino digo, ya no ponemos nuestra confianza en Dios, sino en nosotros mismos. Cuando ya decimos, pues no, o sea, yo sé que aquí está escrito así, pero yo sé que funciona de esta mejor manera, o que el mundo lo hace de esta mejor manera y funciona. Sí, entonces vemos que no, o sea, confiar en Dios, como aquí vimos Ezequías, dice que confiaba en Dios y que fue reconocido por eso, se tradujo en que, o sea, en el versículo 5 dice que él confiaba en Dios, pero se traduce en los siguientes versículos, en el 6 que él guardaba los mandamientos, y en el 7 que él, digamos, se rebeló contra Siria, o sea, esa confianza llevó a actuar conforme a la palabra. Entonces, esto quería, digamos, como para ya terminar el tema de la confianza, que ya vimos las promesas y vemos, ¿no? Que Dios de verdad es todopoderoso, es más grande que cualquier cosa. Entonces, el seguir su instrucción es lo lógico. O sea, sí, ¿no? O sea, si Él es
todopoderoso, todo, y todo lo sabe, todo lo conoce, digamos, todo tiene esa omnisciencia, o todo lo que él es. ¿Cómo no guardar sus mandamientos? O sea, ¿cómo no guardaríamos sus mandamientos si él ya conoce todo, más que, o sea, obviamente mucho más que nosotros y que el mundo? Entonces, solamente esto, como para terminar, que la confianza en Dios nosotros debemos de hacerla en el ejercitar en sus mandamientos, en el caminar en ellos, ¿sí? Y que cuando pues alguno de esos mandamientos, claro, o sea, digamos, pero será, o sea, no sé, a mí yo creo que mejor hago esto porque si hago esto, no, o sea, a veces uno se topa con esos puntos, ¿no? Y que piensa que puede, que como todo el mundo hace de una manera, pues es mejor y no. En realidad, de ser como dice la palabra, siempre va a ser mejor. Sí, entonces, bueno. Y aquí vemos todo esto que hizo Ezequías, ¿no? Como él quitó esos altares, quitó, se rebeló de Asiria, guardaba los mandamientos. Entonces vamos viendo cómo Ezequías era, cómo era el carácter de Ezequías, ¿no? Y si caminamos en sus mandamientos, pues no debemos tener el temor alguno, ¿ya? Ahora vamos al siguiente versículo, al 8. Entonces dice Ezequías que derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus zonas fronterizas, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. ¿Qué quiere decir? O sea, este Ezequías empezó también una campaña, o sea, fue a atacar ahí en el territorio de Gaza. Voy a compartir desde aquí un pequeño mapita que tenía por acá. Eh, 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 em, sí. Miren, acá, por ejemplo, está Gaza, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver algunas cosas, pero por ejemplo, toda esta parte de aquí, lo que sería aquí como al borde del mar Mediterráneo. Entonces por estos lados fue haciendo unas incursiones de Ezequías contra los de aquí. Y es bien interesante porque justamente esta parte era una parte que era también como de dominio de los asirios, de Asiria. Entonces, lo que ya Ezequías estaba haciendo era como una rebelión, o sea, de frente, o sea, diciendo ya Claro. se les rebeló y incluso atacando ciudades que estaban bajo el control de Asiria, ¿sí? Entonces era como un acto abierto, o sea, pues estoy Rebeldía. contra ti, ¿sí? Y además se menciona, según comentarios, que estas incursiones que llevó a cabo Ezequías se dieron en un momento bastante preciso, que fueron cuando el emperador asirio Sargón II, que era el que estaba en el reinado, murió. Y cuando ya le sucedió al siguiente rey, que era sí, Senaquerib. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando murió este Sargón II, lleva a cabo esta incursión Ezequías. O sea, como que aprovecha el momento. Dice, bueno, ahorita murió el rey de Asiria, pues, vamos y ataquemos por estos lugares de gas. Obviamente no podía llegar hasta Siria porque, No, imagínense, pero por lo menos lo que estaba alrededor. Sí. Y vemos entonces que Ezequías no era, o sea, alguien como improvisado, sino que era bastante inteligente, ¿no? O sea, él también llevó a cabo esta campaña militar cuando, en un momento preciso. O sea, también hacía cosas con bastante lógica, digamos, sí, o estrategia. Sí. Guiada por Ujú, guiado por el Señor. Y él dice que atacó, como dice ahí una frase, esta frase no la entendía bien y ya le comprendí. Dice que atacó desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Eso quiere decir que Ezequías atacó desde las torrecitas de vigilancia, o sea, lo más pequeñito, un puesto militar pequeño, hasta ciudades grandes, fortificadas. Sí, entonces fue una incursión bastante completa la que hizo Ezequías. Sí, bastante completa. Fue desde lo pequeñito, o sea, desde un puesto militar pequeño, aislado en el desierto, una torrecita de vigilancia, hasta una fortaleza grande. Sí, entonces de eso vemos cómo Ezequías llevó a cabo una campaña bastante completa, quitando todas las cosas que, pues, que no eran, que no tenían que estar. Y en el versículo 9 dice que fue en el cuarto año. Aquí vamos a ver otra vez el tema de Oseas. Dice que fue en el cuarto año del rey Ezequías, es decir, el séptimo año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, que Salmanasar, este era, yo no me acordaba, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Entonces, aquí este Salmanasar, rey de Asiria,
marchó contra Samaria y la sitió en el año cuarto de rey Ezequías. Cuando ya tenía 4 años gobernando Ezequías, el imperio asirio atacó a los del norte, a Samaria, y la capturó al final de 3 años. O sea, la sitió y después de 3 años ya la capturó, o sea, totalmente. En el sexto año de Ezequías, es decir, en el noveno año de Oseas, rey de Israel, Samaria fue capturada. O sea, ahí vemos cómo definitivamente pues ya fueron capturados. 3 años duró el sitio contra Samaria. Y en el 11 dice, el rey de Asiria exilió a Israel a Siria y los estableció en Alá y en Elabor, el río de Gozán y en las ciudades de Media porque no habían obedecido a el Señor su Dios, violaron su pacto, todo lo que Moisés, siervo del Señor, ordenó. No quisieron obedecer y no quisieron comportarse. Así está. Entonces, sí, creo que en la Reina Valera dice de otra manera. Pero bueno, no quisieron escuchar y no quisieron obedecer a Dios. Entonces, por eso vino este ataque. Ya. Entonces, vamos a seguir. También hay bastantes en la arqueología se menciona bastante el tema de cómo los asirios eran conocidos en el mundo por la crueldad, o sea, eran bastantes crueles los asirios. O sea, ellos no es que no es que se llevaron amablemente a los israelitas ya, sino que fueron, pues sí, eran como prisioneras de guerra. Entonces vemos aquí el trágico, o sea, el trágico fin del Reino del Norte, que por haber rechazado esa protección de Dios, esa confianza en Dios, sino que pues desobedecieron, no hicieron caso, y lo que le sucedió. Y esto ya le sirve de una advertencia al Reino del Sur, al rey Ezequías y al pueblo de Judá, para que se den cuenta, o sea, que era en serio, que tenían que estar pues em, caminando en la voluntad de Dios. Sí, y aquí también vemos cómo esta parte de Oseas, de este rey del norte, se presenta aquí en el capítulo, como para darnos un contraste. Nos están dando un contraste del rey, digamos, de hacer lo que es correcto, lo que es agradable ante los ojos de Dios y lo que no. O sea, es como para dar ese contraste, para mostrarlo bastante crudo ahí, mostrarle lo que pasaba. O sea, aquí el escritor, digamos, el autor de Reyes, nos está poniendo frente a frente, ¿no? El reino del norte, Israel, y con el reino de Judá, que a la final compartían una misma historia, o sea, salieron del mismo punto, ¿no? Con la misma historia, compartían el mismo Dios, las mismas leyes, pero tomaron caminos distintos. O sea, porque vemos que salieron de lo mismo, o sea, eran el mismo. Pero vemos que el norte eligió no seguir la palabra de Dios y cosechó pues su ruina. Entonces, Ezequías por su parte eligió la fidelidad y cosechó el respaldo de Dios. Sí, entonces aquí vemos que nuestro fin no depende de la suerte, sino de lo que decidimos escuchar y hacer. Sí, o sea, no es como que la suerte, así digamos. Como por ejemplo aquí podemos decir, es que los del sur tuvieron más suerte que los del norte. No, nada que ver, no fue nada de suerte. Sino que pues vemos que los del norte pues decidieron no obedecer y ya estaba marcado su fin. Ujú. Entonces, eso con estos versículos. Ahora vamos con lo siguiente. Hasta aquí hemos visto solo una parte de cómo estaba el reinado de Ezequías y cómo el reinado de Oseas terminó, así como en general, en breves rasgos. Pero ahorita vamos a ver, en cambio, ya un ataque del rey de Sennacherib, el rey asirio, contra Judá. O sea, ahorita vamos a ver cómo el rey asiria va a atacar a Judá. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, el versículo 18:13. En el 18:13 dice así: En el decimocuarto año del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. ¿Sí dice así? ¿O cómo está en el? ¿Está diferente? Ok, vamos al 3. No, ¿ya leí el 13 o no? Me salté, perdón. Sí, te saltaste el 3. Perdón, creo que me salté el 13. Disculpe. Tendré 18. Voy a leer, deme un ratito. Dices, vamos El a 13 dice a los 14. No, sí. ¿Cuál? Sí, el 13.
Ay, no, era sí, o sea, en Segunda de Reyes 18:13. Ah, Perdón. En el capítulo 13 dice, a los 14 años, sí, perdón, versículo, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ya, entonces aquí vamos a ver varias cosas. Dice que fue en el en el año 14 del rey Ezequías que subió este Sennacherib contra las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Aquí hay algunas cosas que vale la pena comentarles y voy a indicarles una línea cronológica bien bonita de todo el reinado de Ezequías. Porque hay varios problemas, o no problemas, sino como, digamos, detalles en los años. Por ejemplo, aquí dice que a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora aquí hay digamos, unos problemas matemáticos al comparar estos años. Por ejemplo, lo que se ha visto y descubierto, digamos, en la arqueología es que hay registros grabados en piedra por los propios asirios que demuestran con una bastante exactitud que Sennacherib atacó Judá en el 701 a.C. O sea, como ese fue el año que, según estos descubrimientos arqueológicos y con pues algunos cálculos matemáticos, se llega y se menciona que fue en el 701 a.C. El ataque de Sennacherib a Judá. O sea, hay evidencia de ello, ¿sí? Pero también en la Biblia dice que Ezequías eh, sufrió este ataque en el año 14 de su reinado. ¿Sí? Y ahí haciendo unos cálculos, eso no coincide muy bien con la arqueología, había una diferencia. Entonces, lo que se ha hecho en algunos estudios es mencionar que esta frase que dice que en el 14 año, en el 14.º o en el 14 año de Ezequías, subió a Siria contra Ezequías, no es que esta frase no va aquí, sino que esta frase más bien iba en otro lado. Iba en otro lado, en una parte en una parte donde se mencionaba que Ezequías había sufrido una enfermedad. Sí, voy a explicarles de una mejor manera esto. Denme un segundito para indicarles. Voy a compartir mi pantalla. Déjame ver. ¿Dónde está? Aquí vamos a ir viendo. Denme un segundito, un segundito. Ya, a ver, ya. Bueno, como les mencionaba, esta frase que se coloca aquí en este versículo 13 de que a los 14 años del reinado de Ezequías subió a Siria, más bien tiene que ver con que a los 14 años de Ezequías fue cuando él sufrió una enfermedad. ¿Sí? ¿Y por qué se calcula eso? Porque el reinado de Ezequías tuvo 29 años. ¿Sí? Tuvo 29 años. Y cuando él se enfermó y Dios luego pidió a Dios que le dé más años de vida, le dio 15 años más. Entonces, si nosotros restamos 29 años, que fue la totalidad, menos 15 años, que fue los que tuvo como adicionales o extras, llegamos al resultado de 14. Entonces coincide exactamente, ¿no? Que a los 14 años fue que él sufrió la enfermedad y Dios le dio 15 años más. Entonces, por eso es que según el estudio se menciona que esta frase de que a los 14 años de Ezequías no está aquí, no debería estar en esta parte de este versículo 13, sino que debería estar relacionado con la enfermedad de Ezequías. Sí, y ahí quedaría de una manera bastante interesante la historia cronológica de Ezequías que les voy a comentar en unos puntitos. Porque también hay otro punto. En el versículo 1 dice que Ezequías empezó a gobernar como rey en el tercer año de Oseas. Y eso también tiene una pequeña contradicción. Eso más bien, él empezó a reinar en el año sexto de Oseas. Sí, que igual se puede verificar.
Oseas gobernó 9 años, de los cuales en el noveno año fue cuando empezó el ataque a Samaria. Y cuando empezó el ataque a Samaria, este Oseas fue encarcelado y ya no hubo rey en Samaria. Y estuvieron tres años sitiados, pero ya sin el rey, sin Oseas. Entonces ahí se hace pues unos cálculos y se llega a ese punto. Entonces, como para ver la cronología, diríamos que en el 727 antes de Cristo, es el año que empieza Ezequías y era el año sexto de Oseas, ¿sí? Entonces, Ezequías asciende al trono y en Samaria, Oseas transcurría su año sexto. Luego, en el año 724, que fueron 3 años después más o menos, no, 4 años después, porque fue en el año cuarto de Ezequías, que empieza el ataque a Samaria. Entonces, Asiria descubre la traición de Oseas y lo depone como rey, y comienza el sitio de 3 años sobre Samaria, que resiste sin un rey al mando. ¿Sí? Y aquí ya terminó Oseas su mandato. Aquí Oseas ya cumplió 9 años de mandato y ya fue depuesto. Luego, en el año 722 es cuando ya cae Samaria. En el año 722 es cuando cae Samaria, que fue justamente en el año sexto de Ezequías más o menos, y duró, ya fue la caída. 3 años después cae Israel. Luego, más o menos, esto sí es ya un aproximado que solo está colocado aquí como años, pero Eh, no es que sean estos años exactos, pero toda la reforma que llevó a cabo Ezequías, se menciona que muy posiblemente se dio después de la caída del Reino del Norte. Obviamente, viendo toda la advertencia, todo lo que le sucedió al Reino del Norte, Ezequías toma las acciones y hace toda su reforma, quitando todo este tema de los cultos, de los temas de las aceras y lugares altos, y llega a cabo esta reforma. Y sería después de la caída de Israel. Pero estos años sí ya no es que sean así, estos son solo como suposiciones. En el 713, que serían 14 años después de que él ascendió al trono, es cuando cae en una enfermedad de muerte y el Señor le concede 15 años más de vida. ¿Sí? Luego viene en el 705, que viene a ser el año 22 de Ezequías, cuando muere Sargón II, este rey asirio, y Ezequías aprovecha este vacío del poder para rebelarse formalmente contra Siria. O sea, ahí viene la rebelión contra Siria. Y luego en el 705 al 701, que más o menos viene a ser desde que empezó su rebelión hasta el ataque que ya va a recibir por parte de Asiria, es cuando Ezequías empieza a fortalecer sus murallas, a llenarse de almacenes de provisiones, también realiza o excava el célebre túnel subterráneo, o sea, ¿cómo es que le llaman? El acueducto que hace para tener agua, para poder tener agua ellos. Porque imagínense, si les sitiaban, pues ya y no tenían agua. Entonces él, bastante inteligente, pues dice, voy a fortalecerme ahorita que no está el rey, murió el rey Sargón, me rebelo y empiezo a fortalecerme, a tener todo listo por si hay alguna guerra, y él se prepara. Y en el 701, efectivamente, Sennacherib, que es ya el versículo 13 que estamos leyendo, El nuevo rey. este nuevo rey ataca a Judá, va a atacar a Judá. Era ya el año 26 de Ezequías, era ya el año 26. Y luego, ya en el 698, en el año 29, va a morir Ezequías, justamente después de los 15 años adicionales que tuvo. Entonces fue el reinado total de 29. Entonces ahí vemos cómo está toda su cronología. Algo interesante que se ve es, por ejemplo, que la enfermedad de Ezequías sucede antes del ataque de Asiria. Si se dan cuenta, fue antes. Pero ahorita estamos leyendo nosotros en el capítulo 18, ya vamos a empezar a leer el ataque, ahorita, en estos versículos vamos a leer, y todavía no hemos leído la enfermedad. Entonces, bueno, es una forma como se escribió, o sea, como que el primero debería, tal vez si le leeríamos cronológicamente, debería estar primero la parte de la enfermedad y después esto. Pero quizás lo colocaron de esta manera como para dar todo el tema de la historia, la guerra, todo el tema de su gobierno.
y después como algo aparte enfocarse en la enfermedad, que fue como un tema bastante específico de por qué le dio y bueno, y más bien dicho de las consecuencias y todo lo demás de esa enfermedad. Entonces, como que se colocan en diferentes capítulos por eso, pero la historia muestra que debió haber sido algo como esto. O sea, que primero sufrió la enfermedad y después del ataque. Sí, entonces ahí también como para que vayamos viendo cómo es la historia de Ezequías, ¿no? Todo esto, estos años y cómo van encajando bastante bien. Bueno, entonces ya regresando al versículo 13. Entonces diríamos que en el 13 que pues subió Sennacherib, o sea, para no colocar esa primera parte de los 14 años del rey Ezequías, sino que subió Sennacherib, rey de Israel, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Entonces aquí vemos que Ezequías eh, va quizás a mostrar una debilidad aquí Ezequías, ¿sí? Porque vemos que ya, como ve que va a ser atacado, sí, Ezequías va a intentar pagar un rescate. Sí, él dice, voy a intentar pagar un rescate para que no nos ataque. Sí, entonces aquí es un momento de la debilidad de Ezequías. Sí, trató de resolver esta crisis usando métodos y tácticas del mundo, ¿no? Sacrificando los tesoros de la casa del Señor, porque ahorita vamos a ver leer en unos versículos que él va a sacar tesoros del templo para entregarle a este rey Sennacherib. Sí, entonces, bueno, vamos a leer ahí cómo fue. Pero bueno, un punto importante también aquí es el tema del dinero, que le impuso 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Esto también está escrito en los escritos de los asirios, en estos prismas de Sennacherib. Se muestra justamente que Judá le pagó oro, dice que justamente le pagó 30 talentos de oro y también plata. También, bueno, aunque en el registro de los sirios menciona que fueron 800 talentos de plata, o sea, fue más. Pero es bien, bien interesante cómo se muestra, o sea, hay evidencia de que hubo este pago, al rey al rey Sennacherib por parte de Ezequías. Entonces, como que sí, sigue confirmando todo. Sabemos que Ezequías efectivamente existió, o sea, fue alguien que existió de verdad y que además también eso nos da evidencia de que también existe digamos, por ejemplo, así decirlo, el Dios en quien confiaba Ezequiel, o sea, que es verdadero también, ¿no? O sea, obviamente. Pero bueno, o sea, como mostrar eso, ¿no? Que hay muchos registros donde hablan de este rey Ezequías y hay bastante para comprobar que él existió, ¿sí? Entonces, o sea, la arqueología no contradice la Biblia, sino que la está complementando, la complementa mucho, la muestra cómo era cómo fue verdad todo esto, ¿sí? Entonces, en el versículo 15 dice así, ¿no? Ezequías entregó toda la plata almacenada en la casa del Señor y en el tesoro del palacio. En aquel tiempo Ezequías despojó las puertas del salón del templo y ¿cómo dice? Creo que lo dice los postes, los quiciales, los umbrales que él mismo había recubierto y los entregó al rey de Asiria. Entonces aquí vemos que Ezequías, pues, sí, o sea, fue y pagó la imposición. Sí, 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 sacó. Incluso dice que de las puertas del salón del templo y de los umbrales que él mismo había recubierto, porque ya les comento, o sea, él hizo una reforma donde él arregló muchas cosas del templo, o sea, volvió a colocar los adornos, el oro, la plata en las puertas, en estos umbrales, los quiciales. Él hizo la reforma, adornó nuevamente el templo y ahora tiene que quitar eso y darle al rey Sennacherib. Entonces aquí Ezequías sí tuvo que aprender, o sea, le tocó aprender que la solución no debería haber sido vaciar la tesorería del templo, sino pues ir y buscar la ayuda y arrodillarse ante el Señor, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en el 19, cómo va y busca al Señor para que le auxilie. Pero aquí pues lo primero que está haciendo es intentar hacerlo mediante vías del dinero.
¿sí? Y también justamente por estos versículos, hay muchos comentarios que dicen que Ezequías fue o sea, quieren como que, digamos, criticarlo, ¿no? Criticarlo diciendo que Ezequías no le importaba el templo, porque lo desmanteló, o sea, como diciéndolo que Ezequías no le importaba el templo, así. ¿No? Como bajarle, pues criticarlo. Pero en realidad eso no hay apoyo para decir eso, porque si nosotros nos damos cuenta, o sea, Ezequías, eh, él mismo, o sea, él fue él mismo colocó esas cosas en el templo. O sea, él fue quien volvió a restaurar algunas cosas del templo. Entonces, al momento de hacer esto, lejos de decir que esto es un acto de desprecio de Ezequías por el templo, viene a ser como un tema así de debilidad de Ezequías, pero como también muestra como digamos, dolor que debió haber sentido. O sea, imagínense cómo decir todo lo que adorné, hice todo bonito y ahora tengo que sacar eso y darle. Sí, o sea, debió así haber sido doloroso para Ezequías también. Sí, o sea, él mismo Ezequías fue el que por amor al Señor había embellecido, restaurado todo esto, el tema del templo, y ahora entregar eso, o sea, sí, o sea, para proteger al pueblo, o sea, para proteger al pueblo, hacer esto sí le debió también haber dolido bastante, ¿no? Pero esto también era el camino, la vía, pues que lo estaba preparando para que él vea que la única salida no era el oro, ¿no? Ni la plata, sino el poder de Dios. Pero sí, o sea, solo es lo que quiero comentar es que no, Ezequías no es que hizo esto como, venga, o sea, bueno, saquen y ya, sino que no le importaba, sino que sí se muestra que pues él le importó, desde un inicio le importó, y esto quizás pues solamente fue algo que ya no vio otra solución en ese momento, pues ya luego va a tener que ver que la única solución es Dios, ¿sí? En el siguiente capítulo vamos a ver eso. Pero esto le pasó a Ezequías. Y luego en el versículo 17 dice que el rey de Asiria envió al Tartán, al Rabsaris, al Rabseque, desde Laquis al rey Ezequías en Jerusalén, junto con una gran fuerza. Subieron contra Jerusalén y tomaron posiciones junto al acueducto del estanque superior en el camino del campo del Batanero, así dice, ¿no? Entonces, el rey Sennacherib envió a tres personas, ¿sí? Y ya vamos a ver quiénes son estas tres personas. Esos nombres que dicen, ¿no? El Tartán, el Rabsaris y el Rabseque, son como cargos, ¿sí? Y vamos a ver. Por ejemplo, el Tartán viene a ser como traducido desde el idioma acadio, sería como el virrey. Sí, este sería el rango más alto después del emperador. Es su sustituto oficial en el campo de batalla. O sea, era alguien bien importante el Tartán, como el virrey, el Tartán. El Rapsaris, sí, Rapsaris dice, o como dice en la Reina Valera, Rapsaris, sí, él sería el jefe de los eunucos o el jefe de la corte. Sí, entonces, sí, sería como, sí, un jefe de los eunucos, un jefe de la corte. Él sería como, sería un funcionario público también de alto nivel, al que los emperadores asirios solían enviar al frente de misiones militares especiales. O sea, alguien también importante y que lo enviaban en las misiones militares. Y el Rapsake, o como dice ahí, Rapsaces, o el Rapsaces, él sería el jefe del copero, es el cargo jefe del copero. Este era un asistente, digamos, más personal del emperador. No salía a la guerra, no salía. Pero aquí sí se le menciona a este Rapsares porque, digamos, el rey Sennacherib estaba en Laquis. También no les comenté, Laquis es una ciudad que estaba en Judá. O sea, Sennacherib estaba en Judá, en el territorio de Judá. Vamos a ver, ahorita les indico un mapa. A ver. Voy a indicarles un mapita. Miren, aquí está. Entonces, miren, este es el ataque que vino a hacer el Asiria. Vino desde arriba, ¿no es cierto? Desde muy arriba. Dice de Sidón, o sea, toda esta parte, miren, el ataque que viene a hacer los asirios. Y vienen hasta acá, y acá viene ahí dice Laquis, por aquí. Y acá está Jerusalén, o sea, están cerca, Laquis y Jerusalén, ¿sí se dan cuenta? Laquis está más abajito de Jerusalén. Entonces aquí estaba el rey Sennacherib de Asirio. O sea, vino acá fue hasta allá presencialmente con su corte.
Entonces, desde aquí envió a sus tres delegados, ¿no? A este virrey, al jefe de los eunucos y al jefe de los coperos y les envió bueno, van a hablar contra el rey Ezequías, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver qué pasó con estos tres personajes. También un detalle importante es que este Rabsaque, el jefe de los coperos que menciona, es el que va a hablar. Si nosotros vamos a leer, ya vamos a leer los siguientes versículos. Dice, vamos a ver que el que comienza a hablar o sí, el que habla en Judá es el Rabsaque. Y era bien interesante porque dice, ¿por qué no habló el Tartán, no el virrey, o por qué no habla el otro que también era importante? Y habló el que era de más bajo en rango. Ahí hay algunos temas de por qué puede haber sido esto. Y uno de los temas que dicen que quizás era porque él era el que más entendía, hablaba fluidamente el hebreo, porque va a hablar en hebreo, va a hablarles en hebreo bueno, dice que les hablen como en judío al pueblo de los judíos, este Rabsaque. Entonces, por eso quizás era el que habló, porque él quizás tenía como él podía hablar ese idioma bien. Incluso han llegado a decir que este Rabsaque era posiblemente uno de los de Israel que como que fue subiendo en rango y que ahora llegó a ser este Rabsaque y que era israelita, o sea, de los del norte que fueron llevados cautivos. Entonces, bueno, es como que una suposición que dicen puede haber sido, ¿no? Y que incluso sería como algo más impactante, ¿no? Que alguien de tu propio pueblo, que era el reino del norte, te venga a amenazar. ¿Sí? Entonces este sería bien impactante que alguien propio de los tuyos te esté amenazando en nombre de otro rey extranjero. ¿Ya? Entonces, bueno, ellos llegaron hasta ahí y en el versículo 18 dice, estos tres personajes nos llegaron y en el 18 dice, y llamaron al rey, salieron hacia ellos, hasta estos tres personajes, salió Eliakim, hijo de Hilcías, el mayordomo real, y Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el cronista. O sea, Ezequías él tampoco se presentó, él no fue a hablar con estas tres personas, sino que mandó a Eliakim, mandó a Sebna y a Joa, ¿sí? Mandó a estos tres personajes. Y el Rasek que les habló en el versículo 19. Y aquí vamos a ver bien, esta parte me pareció bastante impactante cómo va a hablarles este Rapsak. Porque va a querer, ahorita va a querer, como dicen, hay unas frases, ¿no? Que dicen, quiso jugar la psicológica, quiso hacerles la psicológica. Aquí lo que viene es a intimidarles y psicológicamente a dañarles al pueblo. Sí, entonces esto es lo que vamos a verlo, cómo intenta hacerlo este Rapsaki. Es bastante bien interesante cómo lo intenta hacer. Dice en el versículo 19, deme un ratito, dice en el 19, y les dijo el Rapsaces, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, a ver, dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. Más, ¿en qué confías? ¿Qué te has revelado? ¿En qué confías que te has revelado contra mí? Así está diciéndole, ¿no? Entonces, primero, si nos damos cuenta, este Rabsaces, primero le intenta humillar al rey de Judá, porque no le dice rey. Si se dan cuenta, él no le va a llamar rey, le va a decir Ezequías. Digan Ezequías, o sea, como que fuera un don nadie. Digan a ese Ezequías. O sea, primero lo ningunea, digamos, como lo baja así, como que no fuera nadie. Pero y en cambio al rey de Asiria sí le dice el gran rey de Asiria, el gran rey de Asiria. O sea, quiere como mostrar un contraste, ¿no? Y decir, no, su rey no es nadie, no es nadie, no es ni rey. Y nuestro rey es un gran rey, ¿no? O sea, mostrar eso primero, ¿no? Este primero quería como meter en la cabeza a los habitantes de Jerusalén que Ezequías era un rey insignificante y que no tenían oportunidad contra el gran rey de Asiria. O sea, él estaba primero en eso. Después, el blanco de ataque es destruir la confianza. Si vemos cómo, yo les dije que este capítulo habla mucho de la confianza. Y aquí este Rabsaces va a querer destruir la confianza que tiene el pueblo en Dios y en el rey Ezequías. Por eso dice, ¿qué es esta confianza que tienes? O sea, ¿en qué confía? O sea, o sea, ¿cómo te quieres confiar? O sea, dice, tus palabras son vacías, o sea, tú no puedes atacarnos, tú no puedes hacer nada, o sea, ¿en qué estás confiando?
O sea, el blanco del ataque de este Rasaces es la confianza. Sí. Entonces aquí vamos a ver que incluso vamos a ver que en estos en estos versículos que vamos a leer, aparece hasta 7 veces la palabra confianza. O sea, es como que está apuntando a ese tema, a destruir la confianza. Y es como interesante ver cómo, o sea, cómo el enemigo puede eso, buscar, ¿no? Atacar la confianza que uno tiene en Dios. Sí, entonces aquí el enemigo, o sea, sabía que el motor que movía a Ezequías y a la resistencia militar no eran las armas, porque no tenían muchas armas, sino que era lo que les movía a ellos era la confianza en Dios. O sea, por eso el ataque no era contra las murallas, sino contra la confianza. Querían demoler la confianza que tenía el pueblo. Sí, y es bastante, y esto también es bien interesante, que hay bastantes documentos de guerra sirios, hay documentos de guerra sirios, donde se muestra que los escribas anotaban en sus victorias. Ellos en sus victorias ponían así, se burlaban de los enemigos y decían que vencieron a tal reino porque habían confiado en sus propias fuerzas o habían confiado en sus dioses y el imperio los había aplastado. O sea, los asirios estaban como Soberbios. sí, soberbios, sí. Creyentes. Ajá, y como que ellos decían, los destruimos porque habían confiado en sus fuerzas o confiaron en sus dioses y nosotros los destruimos. Entonces quieren destruir la confianza. Entonces, no, sí, o sea, es lo que como haciendo, estaba analizando un poquito todo este discurso de este Rapsacis que vamos a ver, y él aquí quiere debilitar la confianza en Dios y hacerlos sentir pequeños. O sea, el Rasaz intentó ridiculizar la fe de Judá y hacer más grande al poder del mundo. Sí, o sea, ellos son el gran reino, ¿no? Y aquí nos enseña, o sea, que a veces estas batallas que nosotros podemos tener, o sea, son en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente. Cuando, digamos, el enemigo o nuestros pensamientos, lo que quiere, malos pensamientos, quieren hacer es que quitemos esa confianza en el Señor. Sí, y ahí si ya no tenemos la confianza en el Señor, pues ahí sí ya estamos vencidos. Entonces, nuestra tarea es mantener esa confianza puesta en el Dios verdadero, sí, que es muchísimo más grande que cualquier rey de este mundo. Sí, entonces ahí vamos a ir viendo cómo, en los siguientes versículos, cómo quiso hacerlo este Rabsaces, qué más intentó hacer, pero ya vamos viendo por dónde va. Sí, en el 21 dice, así, dice. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Aquí este Rapsaces, lo que está diciendo es, pues, está mencionando una parábola, ¿no? Esta parábola que incluso la vamos a ver en algunos profetas que la mencionan, de que quien se apoya en Egipto es como apoyarse en una vara de caña. O sea, nosotros estamos apoyados en una vara de caña, pues la vara se rompe y pues, nos puede astillar aquí la mano. O sea, está diciendo ustedes se apoyan en algo que no es nada. Sí, eso le está diciendo. Primero le está diciendo que se están apoyando en alguien que no va a librarlos, no va a poder salvarlos. Sí, y de hecho había hay algunos registros de los asirios en donde mencionan al rey de Egipto, lo mencionan como alguien que no puede salvar. O sea, ellos se burlaban así del rey de Egipto, como alguien que no puede salvar. Sí, entonces aquí vemos cómo lo intenta hacer. Pero bueno, esta parte también es importante mencionar que en realidad eso es algo verdadero. Algo verdadero es que apoyarse en Egipto era apoyarse en una vara de caña. O sea, no les podía salvar. Egipto no les va a poder salvar. Entonces eso era algo cierto que está aquí diciendo el Rapsaces, era algo cierto y que incluso lo mencionaron en los profetas. ¿Sí? Eh, Isaías lo mencionó también así. Entonces era algo cierto de que si buscaban mirar a Egipto para tener fuerza, apoyarse, era apoyarse en una vara de caña que no iba a apoyarles. Y eso también nos da como esa lección, ¿no? O sea, de que nosotros, cuando nos queramos apoyar en tácticas o estrategias del mundo, pues es como apoyarse en estos bastones de caña. Cuando pasamos por una crisis y en lugar de arrodillarnos a Dios, vamos y corremos a buscar a métodos del mundo,
influencias humanas o dinero, estamos ahí apoyándonos en esas cañas rotas. Pero más bien, solo Dios nos va a poder, digamos, sostener en el día de en el día de la prueba, en el día de los problemas, buscar a Dios primero, ¿no? Sí. Aquí el enemigo tenía razón, o sea, Egipto no les podía salvar, pero también se equivocaba en algo, o sea, porque la verdadera confianza de Ezequías no estaba puesta en las cañas de Egipto, sino vamos a ver en el siguiente capítulo cómo se apoya en la roca firme, o sea, se apoya en el Señor. Y ahí pues vamos a ver la gran salvación que hace, porque es también grande. Y en el versículo 22 ya bueno, primero aquí ya vimos, ¿no? Lo está como diciendo, no estás solo, o sea, estás solito, no te puedes apoyar en nadie más, todos te va, no puedes, nadie puede salvarte. En el versículo 22 dice, y si me dicen, eh, a ver, dice, perdón. Y si me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ya, aquí lo que está diciendo este Rabsaces es lanzándoles un argumento como teológico. O sea, les dice, ¿cómo dicen que confían en el Señor, en Dios, en Jehová, digamos, en Hashem? Si su rey, o sea, si este Ezequías acaba de destruir todos los altares y lugares altos de ese Dios, obligándolos a adorar en Jerusalén, o sea, como que le está queriendo em, dividir al pueblo contra Ezequías, ¿sí? O sea, les dice, ustedes dicen, así le está diciendo a todo el pueblo, ¿no? Ustedes dicen que están confiando en el Señor, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué Ezequías destruyó todos los altares, destruyó todos los lugares de adoración y ahora los está obligando a adorar en un solo lugar? Entonces, como que quiere causar esa división, ¿no? Posiblemente, como les digo, estas acciones que llevó a cabo Ezequías al quitar estos lugares altos y demás cosas, tal vez fueron acciones impopulares, o sea, que no tenían un respaldo del pueblo, de todo el pueblo, y había quizás algunos que estaban enojados. Entonces, al escuchar esto, tal vez les quería como dividir y y hacerles ver y decir que Ezequías no había actuado conforme a Dios y tratar de dividirle al pueblo. Entonces aquí vemos cómo de verdad que usaba o sea, con mucha astucia intentaba destruir al pueblo. Confundirlos. Sí, confundirlos, exacto, confundirlos. Y aquí también vemos cómo se sabían de todas estas cosas. Estos asirios debieron tener espías informados, o sea, porque aquí él sabía esto, o sea, de esta acción. Entonces ellos sabían de eso y aprovechar eso. Entonces querían centrar, o sea, como quiso decirles, o sea, que quería dividir como Ezequías con el pueblo, para que también quería sembrar la duda, hacerles creer que Dios estaba enojado con Ezequías por haber destruido sus lugares altos. O sea, quería hacerlo ver a Ezequías como el malo, como el que destruyó ese vínculo con Dios y así. O sea, ahí también quería tratar de como dañar la mente a ellos, al pueblo. ¿Sí? Vamos con los siguientes versículos. En el 23 dice... ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Bueno, aquí en estos versículos, lo que está diciéndole este Rabsaces es como decir que haga una apuesta con el rey de Asiria. Y le dice, mira, yo te voy a dar 2000 caballos, a ver si tú puedes colocarles jinetes de esos 2000 caballos. O sea, aquí él trataba de humillarle de una manera. ¿Por qué? Porque quizás de verdad, o sea, el pueblo de Israel no tenía 2000 jinetes. O sea, más bien ellos eran quizás milicia de a pie, no de tanto de a caballo. Entonces, al decirles, o sea, mira, te doy 2000 caballos, tú a ver si puedes conseguir 2000 jinetes para ellos que puedan luchar con esos caballos. Estaba como queriendo mostrarles primero que ellos tenían un gran ejército capaz de regalar 2000 caballos. O sea, sí, sin nada, te regalo 2000 caballos. Mostrarles que ellos eran una fuerza muy grande. Y la otra es, pues, hacerlos de menos. O sea, decirles, ustedes no van a poder llenar 2000 caballos, de 2000 jinetes para estos caballos. ¿Sí? O sea, aquí estaba como, sí, o sea, también queriéndolos ver muy pequeñitos frente a ellos. Sí, entonces aquí también vemos cómo opera esta guerra psicológica que quería hacer este Rapsaces, ¿no? Quería primero, ya vimos, ¿no? Confusión teológica,
O sea, decirles, Dios está enojado con ustedes por destruir los altares, dividir al pueblo con Ezequías. Y luego también les menosprecia sus fuerzas, menospreciar sus fuerzas, se burla de su escasez material, de sus militares. Los sirios tenían miles de caballos quizás y Judá no tenía nada, o sea, de esa fuerza en comparación a ellos. Pero nosotros sabemos que, o sea, como vimos un versículo que lo leyó a Yanita, me parece, donde decía que estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. O sea, nosotros quien nos da la victoria final, pues es el Señor, más que todo el ejército y demás. Aún así siendo ellos pequeños, porque Aún en haciendo realidad reinos eran pequeños. pequeños, Sí, eran pequeñitos. pero Dios, ellos no iban Sí, a luchar con sus fuerzas. sí. Ajá. Entonces ahí vemos cómo este le está, bueno, pero él intenta hacer toda estrategia contra Israel. En el 24 dice, vamos a leer, en el 24 dice así. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y sus gentes de a caballo? Aquí lo que le está diciendo es, o sea, ustedes no tienen ni gente ni tienen jinetes para montar caballos. ¿Cómo pretenden rechazar o hacerle frente al más pequeño de los funcionarios de mi señor? O sea, él dice, ¿ustedes quieren enfrentarse al más pequeñito de nosotros, o sea, de los funcionarios? Si no pueden ni siquiera llenar 2000 caballos. Sí, entonces, dice, ustedes no pueden ni siquiera con el funcionario más pequeño de Asiria, pueden hacer algo. Ajá. Luego en el 25 dice, ¿acaso he venido yo ahora sin este es uno de los puntos más graves también de este Rapsaces. Dice, ¿acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. O sea, aquí el Razaces está lanzándose una mentira, es de la más peligrosa de todo su discurso, ¿sí? Porque, o sea, aquí está como que mirándonos fijamente a los hombres, ¿no es cierto? Ahí frente a las murallas y le dice, ¿ustedes creen que yo vine a atacar este lugar por mi cuenta? Dice, no, o sea, fue su señor mismo el que me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces aquí vemos cómo hay una estrategia psicológica, ¿no? O sea, detrás de esta afirmación. Sí, aquí sí, una manipulación, o sea, queriendo decir que ellos no tenían la aprobación, o sea, el pueblo de Judá decir, ustedes no tienen la aprobación de Dios. O sea, y esto era algo que usaban bastante los asirios, o sea, los asirios iban y hacían esto. Hay bastante material donde se puede evidenciar esto, que iban a un país y les decían esto, o sea, que mencionaban que el propio Dios de ellos les había enviado. Sí, exacto, como el propio Dios les había enviado. Era una estrategia política de esos tiempos. Pero aquí lo que estaba haciendo este Rabsaces era hacerles pensar que Dios estaba enojado con ellos. Y si lograba, o sea, lograba hacerles creer eso, que ya estaban apartados de Dios, de que salieron de la gracia, por así decirlo, esas cosas. eh, o sea, destruiría ya ahí sí todo, o sea, ya les destruiría la brújula, la voluntad de pelear. Si ya les lograba hacer Convencerlos de que pensar eso era de que, ajá, sí, y eso es algo importante, ¿no? O sea, porque eso sí puede pasar, de que a veces uno puede llegar a pensar de que o sea, que de verdad está destituido de la presencia, o sea, como que el Señor lo rechazó, lo abandonó, lo apartó, sí. Justamente el acusador hace eso, ¿no? El enemigo, de querer hacernos pensar que por alguna situación, error nuestro, pues hemos sido ya desechado. desechos. Ajá. Entonces, esta parte es como una de las más importantes. El enemigo, o sea, ese enemigo, Satanás, busca ese ataque a nuestra seguridad en Dios. El Ramsés intentó convencer al pueblo de que Dios mismo estaba de parte de los asirios y en contra de Judá. Entonces el enemigo usa esta táctica con nosotros cuando pasamos por pruebas difíciles o cometemos algún pecado o alguna situación. Mete pensamientos en nuestra mente, o sea, diciéndonos que Dios nos ha abandonado, que Él ya nos apartó. Y eso y si ya nosotros caemos en eso, pues ya.
ya Mm, estamos bastante ya. vencidos. Sí. Entonces, esa es la mentira más destructiva del enemigo. O sea, aquí este era un discurso prefabricado, o sea, ellos lo usaban mucho, estos discursos, dice los asirios, hacerles, de hacer que el pueblo se rindiera por un desánimo espiritual. Sí. Sí. Entonces nosotros debemos de estar muy atentos a lo que escuchamos, o incluso nuestros pensamientos, que a veces vienen. Y en cambio buscar eso, la palabra de Dios, que en ella tenemos las promesas, ¿no? Las promesas del Señor, ¿sí? Por ejemplo, de que el Señor, de verdad, si nosotros de un corazón contrito, humillado, el Señor no lo desprecia, ¿sí? Que nosotros tenemos a un abogado delante del Señor, que Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, hay muchas cosas que en cambio nos muestran lo contrario a lo que está mostrando este Rapsaces, diciéndoles a ustedes, yo vine porque su propio Dios ya les mandó a destruir. Sí, entonces ahí vemos ese tema para que contrastemos estos ataques con la propia palabra de Dios. Sí, que contrastemos todos estos ataques, estos pensamientos, buscando la palabra de Dios cuando vengan a nuestra mente, de que Dios nos abandonó, de que estamos, ya no podemos acercarnos a Dios, que Él no nos va a aceptar, y así. Entonces, vemos aquí algo muy peligroso de parte de este Rapsaces, ¿no? Y del enemigo en general, del ataque del maligno, digamos. Y por eso también en Marcos, en Marcos 4:24 dice, mirad lo que oís. O sea, mirad lo que oís es como estar atento a lo que oye. O sea, miren, miren bien que están oyendo. Sí, no, miren, porque pues pueden venir estas cosas. Bueno, sigamos. Entonces en el 26 dice lo siguiente. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa, al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Entonces aquí el Eliakim le está diciendo, pues no, no hables en hebreo, porque te están escuchando todos. Hablemos en arameo mejor, porque es como un idioma más de la diplomacia, de yo te entiendo, yo sé hablar arameo. Y el pueblo en general no sabía arameo. Entonces era una manera como decir, oye, mejor hablemos, pues tratemos de negociar en arameo y no hables en hebreo para que no se asuste el pueblo. Pero aquí ya al hacer esto el Akim ya está mostrando la debilidad, o sea, justamente ya le dijo, claro, ya es como que le mostró y el Razas dijo, pues no, o sea, no, o sea, voy por buen camino, digo, sí. Entonces aquí, entonces aquí esto es lo que quiso hacer el Ekim quiso que hablen en arameo, pero vamos a ver que en el 26 dice, en el 27 dice lo siguiente. Y el Rabsaces le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. O sea, aquí el Rabsaces le dice, no, o sea, yo voy a seguir hablando en hebreo, porque yo vine para que me escuchen. O sea, él lo que quiere es causar, o sea, una confusión en el pueblo. Y aquí vemos cómo dice incluso, o sea, palabras groseras, ¿no? O sea, está diciendo el tema de los propios excrementos, beber su propia orina, o sea, ahí está convirtiendo, o sea, sí, está como queriendo amedrentar, o sea, hacerles tener miedo al pueblo. Usa palabras aquí bastante fuertes, o sea, grotescas, para que el pueblo tenga temor, ¿sí? Y luego en el versículo 28 dice, entonces, y no, a ver, dice, entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó en gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo, ciertamente nos librará el Señor, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y cada uno coma su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, el Señor nos librará. Entonces aquí ya viene la última parte de este Rapsaces, la última estrategia. Es, ya, bueno, ya les metió miedo, o sea, ya les metió bastante miedo al pueblo y ahora les va a tratar de seducir en cambio. Les dice, bueno,
les voy a, donde nosotros ustedes van a tener su propia tierra, van a tener vino nuevo, pan, viñedos, aceite, oliva, miel. O sea, ya ahorita en cambio les va a tratar de seducir, ya les hizo tener miedo. O sea, todo está así temoroso. Ahora dice, yo soy la solución. Ustedes van a vivir y no van a morir. O sea, aquí ya en cambio les muestra como la salida. Se les trató de mostrar todo un panorama ahí feo, oscuro, y ahora dice, bueno, yo soy la salida. ¿Sí? O sea, no van a morir, van a vivir bien, todo así. Dejen de sufrir en las murallas, ¿no? O sea, mejor salgan al Rin, salgan aquí donde nosotros nacen y ya ahí tendrán todas las comunidades. Entonces aquí vemos cómo hay esa tentación, ¿no? Que viene para el pueblo ahí. A veces pasa eso, ¿no? O sea, que el enemigo, o sea, no intenta como atacar o sea, ya sí hay de una manera muy, sí, a veces puede hacerlo de una manera sutil, como esta seducción, pintando al pecado como algo cómodo y próspero, o sea, no pasa nada, sí, vengan, aquí van a estar bien, van a estar cómodos, sí. Entonces, pero no, estas promesas del enemigo, o sea, por más atractivas o lógicas que suenen, o sea, siempre tienen un fin, que es pues la muerte y la esclavitud, ¿sí? Iban a ser esclavos, o sea, a la final, iban a ser esclavos de Asiria. Entonces, no, esta aparente abundancia que trae el mundo, o sea, no se compara con la libertad de estar dentro de las promesas de Dios, dentro de su palabra. Sí, y aquí pues vemos la última, digamos, estrategia de este Rabsaces. Y ahora vamos a leer en el versículo 33, dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Sí, el 33 estoy leyendo. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Serfarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Entonces aquí, ya por último, el Rasapses está pues comparando a todos los dioses, todas las conquistas que ha tenido Asiria, y les dice, pues mira, o sea, el historial de victorias que he tenido. Y ellos han confiado Mira, en dioses. ajá, y han confiado en dioses, o sea, ¿por qué va a ser diferente tú? O sea, ahí no lo intenta hacer eso, o sea, es una propaganda asiria, ¿no? Sí, una propagandística. Sí, o sea, no querían hacer ver que ellos habían conquistado y vencido a muchos dioses. Pero aquí es algo que, pues, fue un error, o sea, el error más grande ahí era que Asiria pensaba pues, que el dios de Israel era el mismo que todos los dioses, o sea, como igual que todos los dioses. Y ahí sí, pues, eso sí, no puede ser, porque el Señor, pues, no va a permitir eso, o sea, no va a permitir que su nombre sea blasfemado entre las naciones, o sea, eso sí, no. Entonces ahí el enemigo intentó meter ese miedo usando estadísticas de fracaso, o sea, del fracaso que puede haber, pero nosotros no confiamos en esos dioses, ¿no? Nosotros confiamos en el Dios vivo, o sea, de estos eran dioses falsos, que claro, pues ahí van a caer, pero nosotros si confiamos en Dios, pues ahí estamos firmes en la roca. Ujú. Y ya en los últimos versículos, dice en el 35 y 36 dice, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras? No sé, leí, el 36 perdón. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. ¿Sí? Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna escriba, y Joa, hijo de Asap, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Entonces aquí vemos que el rey Ezequías les dijo, ustedes no respondan, mejor no digan nada. A veces es eso mejor, ¿no? O sea, no, el ponerse a pelear con alguien necio, pues es como, Perder el tiempo. sí, ¿no? Hay un proverbio, de hecho, ¿no? Que dice que es más peligroso pelear con un necio que con una mamá osa enfadada. Sí, es verdad, o sea, no trae nada de bueno. Entonces mejor les dice, no, mejor no digan nada y no respondan. Y ya vamos a ver que en el siguiente capítulo, Ezequías también lo que hace es ir y acudir al templo y buscar la ayuda del Señor. Sí, pero aquí lo que vimos es que este Rashaces intentó de verdad eh,
Persuadir. persuadir, o sea, destruirlos moralmente, dividirlos, ofrecerles luego la salida, todo, o sea, fue una cosa muy, una táctica psicológica muy, muy, muy compleja también ahí, creo. Y era bien, bueno, aquí quería como comentar algo ya para terminar esta parte. Y es como pues nosotros analizamos, como hemos trabajado en análisis de las redes sociales, de las redes sociales, y no sé, a mí se me hizo mucho ver esto del razones con lo que suele hacerse en las redes sociales a veces, en campañas políticas muchas veces, cómo se usa todo esto. De verdad que es muchas cosas de lo que dijo este personaje es como lo que se hace. Poli. Sí, o sea, por ejemplo, si nosotros trajéramos a este Rapsaces, ¿no? Al siglo XXI, o sea, veríamos que sería capaz un director de una agencia de marketing política y o sea, obviamente debe haber, hay muchas que son correctas, pero hay otras que son muy, muy malas, ¿no? Y aquí vemos que puede llegar a haber este tipo de campañas, ¿sí? O sea, por ejemplo, el tema de este Razaces que dijo, no, yo no voy a hablar en idioma arameo. O sea, él no quería, digamos, hablar de una manera, digamos, diplomática, querer llevar a la diplomacia algo, sino que dice, no, yo voy a hablar en hebreo para que todos me escuchen y voy a hablar en el idioma de ellos. O sea, como en las redes se ven, ¿no? A veces en las redes ya no importa mucho hablar de temas así importantes, ¿no? Como, no sé, decir la macroeconomía de un país, el PIB, no sé qué, sino más bien es como jergas de jóvenes, memes, música de modas, es como usar esas cosas que la gente entiende, el lenguaje de los jóvenes, de la gente. Y ahí como hablarles a eso, Desde ahí. desde allí. Sí, también igual vemos o sea, la deslegitimación también. O sea, vemos mucho como aquí el decir, o sea, que, por ejemplo, se están apoyando en una caña rota, o sea, la parte que decía que se apoya en Egipto, también yo puedo ver, o sea, cómo pueden decir, en cambio, a un candidato decirle, no sé, este candidato está aliado con tal movimiento, así, ¿no? También puede llegar esas cosas o ligados, y eso se ve mucho, o sea, quieren como ligar a personajes a diferentes eh, personas para dañar también, y se da eso también, sí. Y hay mucho de eso, ¿no? Igual desinformación, o sea, mucha desinformación. Ahí vemos, por ejemplo, este Rapsaces dijo una falsedad, una mentira, dijo que el Señor le envió. Sí, o sea, el Señor le envió. Pero de verdad que mucho de la política hay eso, o sea, son fake news, noticias falsas, o sea, y se dice, ¿no? O sea, si este candidato gana va a pasar esto, si este otro pasa esto, o sea, es como que con mentiras ahí, mucho. Igual del populismo, o sea, también mucho del populismo de decir, bueno, pero ya, les muestran como pueden mostrar ese panorama tan feo que puede estar viviendo un país y luego decirles, y nosotros la solución, nosotros van a tener vida, abundancia, viñedos, a todo eso, vengan y con nosotros van a estar bien. Sí, entonces aquí vemos, ¿no? O sea, cómo hay todo eso. Pero también hay en la respuesta de Ezequías dijo, o sea, callen y no respondan ni una palabra. Y eso también vale digamos, en las redes sociales, sería como el equivalente a no alimentes a los troles, ¿no? Porque a veces hay muchos troles que están hablando de estos temas o impulsándolos. Y si uno empieza a replicarles, a escribirles, a comentarles, les da más visualizaciones y les hace que se alimenten más. Sí, eso es alimentar a los troles. Entonces, más bien, no hay que hacer eso porque eso alimentamos al algoritmo que está impulsando eso. Y mejor es no, o sea, no alimentar eso. Como ahí Ezequiel le dijo, o sea, no alimenten eso más, dejen ahí. Porque ahí, pues, quitamos ese combustible a esa campaña psicológica que puede estar dándose. Pero hay mucho de eso, o sea, es como que, bueno, yo vi mucho de eso, o sea, de que puede darse muchas de esas situaciones y que nosotros estamos también como en las redes sociales, más que todo, mucho a merced de eso, como que cada momento vemos algún Rapsaces hablando ahí en las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando, viendo y oyendo ahí en las redes también.
Porque sí hay mucho de eso también igual. Y es que es la estrategia que se repite. O sea, como dicen, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? O sea, lo mismo que ya se vio, se vuelve a ver. Y, y nada, pues nosotros lo importante es mantener nuestra confianza en el Señor. O sea, saber que nuestra confianza viene del Señor, de poner toda nuestra confianza en Él y que todas nuestras acciones sean dirigidas bajo su palabra. O sea, bajo sus mandamientos, sus preceptos, su instrucción, porque ahí estaremos seguros. O sea, ahí vamos a estar seguros. Y ahí vamos a ver la gran salvación que el Señor va a traer, como en los siguientes capítulos que vamos a ver. Ujú. Y, y eso, entonces muy bien. Tal vez alguien más que quisiera decir algún comentario, algo. Carmita nos comentó algunas cosas también. Ah, pero ya nos comentó hace un buen ratito. No sé si alguien quiere decir algo, algún comentario, duda, pregunta. Carmita nos puso Proverbios 17:12 que dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fato en su necedad. Así es. O sea, a veces cuando estemos en alguna discusión y es alguien necio que no va a cambiar, o sea, que ustedes ya vean que no va a cambiar, es mejor no pelear. Sí, Porque es mejor pelearse con una osa enojada porque le robaron sus pequeños a pelearse con un necio. O sea, es una comparación muy grande. Sí, entonces nosotros no estamos llamados a seguir ahí peleando con alguien necio. Proverbios que. Ese era Proverbios 17:12. Sí, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, si no, José, algo de decir para terminar. Ujú. Bueno, ¿no? Entonces, listo. No sé si ahí le paramos a la grabación.